Bien, en la clase anterior que yo les había subido, realizamos este diseño y también estaba el ejercicio de crear un plano. Lo que es Corel, como les había mencionado en lo que es la parte del video, no es el programa ideal para hacer planos, pero si en algún momento en el trabajo alguien les pide de hacer un planito, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Lo único que tienen que recordar, cambiar el tema de la escala, ¿sí? Para que al momento de poder colocar las medidas les aparezca correctamente en metros. Ese es el único detalle a tener en cuenta. Después, en lo que es el práctico número 22, que dice creación de orlas, es utilizar los medios artísticos. Dentro de Corel, vamos a abrir acá, vamos a cambiar el tamaño de la pantalla. Bien. Desde acá, si mantenemos presionado, acá tenemos la herramienta de medios artísticos. En versiones anteriores de Corel, esta herramienta no aparece suelta, sino que se encuentra junto con otras herramientas, ¿sí? O sea, no aparece de esa manera, sino que hay que buscarla un poquito. Ahora se abre Corel X5 y vamos a ver dónde es que se encuentra. Bien, si se fijan acá en las herramientas, podemos ver que no aparece el icono, como está acá, el de los medios artísticos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, ingresamos al mismo grupo de herramientas donde extraemos la herramienta Bezier y ahí vamos a encontrar medios artísticos, ¿sí? En versiones más viejitas de CorelDRAW, esta herramienta la vamos a encontrar dentro de este grupo. Ya en versiones más nuevas aparece por acá suelta. Fíjense que más o menos en apariencia es exactamente igual a las versiones actuales. A lo sumo puede haber alguna diferencia con respecto a los posibles diseños que se pueden armar con este pincel. En la parte superior nos va a aparecer las propiedades dependiendo de la herramienta que nosotros hayamos seleccionado. Dentro de cada una, a medida que vamos activando cada una de ellas, las propiedades van cambiando un poco. Desde el menú Ventana, en Ventanas acoplables, en la sección de Efectos, tenemos una ventana donde me va a estar mostrando todas las opciones de medios artísticos. Esperamos un chiquitín y ahí carga. Dentro de versiones anteriores, en el menú Ventana, Ventanas acoplables, va a aparecer acá directamente medios artísticos. O sea, no tenemos que ir a otro menú, a otro submenú. Y ahí aparece el mismo panel. Entonces ahí podemos acceder a cada una de las herramientas. ¿Qué diferencia hay entre hacer uso de las propiedades que se encuentran acá? Ya que, por ejemplo, si yo selecciono la primera opción, que es el tipo de medio artístico preestablecido, fíjense que tenemos acá el diseminador, después tenemos acá lo que es la herramienta del pincel y tenemos caligráfico y expresión. La diferencia que hay entre activarlo desde acá y desplegar la lista es que acá, por ejemplo, ya tenemos una vista previa de los distintos formatos sin necesidad de desplegar acá una lista. Yo acá, por ejemplo, hago un clic. Fíjense que me encuentro acá con la primera herramienta, preestablecido.
mantengo presionado el botón principal del mouse y podemos conseguir esta figura. Fíjense que tenemos en un comienzo, ahí tiene un inicio bastante gruesito, y acá en el final es un poco más finito, ¿sí? Cosa que no ocurre cuando nosotros estamos utilizando ya sea Bezier o mano alzada. Si yo realizo la misma figura, podemos ver que a lo largo de todo el recorrido tiene el mismo grosor, o sea, no cambia. Igualmente, si yo por ejemplo armé este trazado utilizando mano alzada, o si de repente usé Bezier, yo igualmente puedo venir acá a esta lista de los distintos estilos de puntas, y yo puedo hacer un clic y lo que va a hacer es aplicarse a la silueta. Fíjense que simplemente hice un clic. Porque en muchas ocasiones quizás nos resulte más sencillo, en vez de ir con medios artísticos y a mano alzada dibujarlo, quizás nos resulta más fácil armar primero la curva con Bezier, lleva un poquito más de trabajo, pero sabemos que la curva va a quedar bien. Entonces acá me aseguro que la curva quede suavizada. Y una vez que conseguí que la curva ya quede suave, yo puedo venir acá a esta lista e indicarle el tipo de trazado que quiero. Simplemente con hacer un clic automáticamente se va a estar asignando. Esta sería una forma de trabajarlo. Lo mismo si yo, por ejemplo, tengo una figura cerrada, como en el caso de un recuadro, o si tengo un círculo, también puedo venir acá, seleccionar uno de los diseños y automáticamente se lo va a estar asignando a la figura. Directamente. En el caso de lo que serían las herramientas del pincel, va a depender también mucho del tipo de diseño que nosotros tengamos planeado armar. Fíjense acá, por ejemplo, si yo me acerco bien, se ve mejor cómo es que está armado. Entonces, si yo tengo que trabajar con pelos, ¿sí? Armar pelaje, quizás resulte una buena opción utilizar el pincel. Después lo que es el diseminador, a diferencia de los diseños anteriores, que los diseños anteriores son muy similares entre sí, con la diferencia que, por ejemplo, esto sería muy parecido a un pincel común, mientras que en este caso este pincel tiene ya otro tipo de diseño. La siguiente lista, que es la del diseminador, lo que me permite es, por ejemplo, repetir una secuencia. Vamos a desplegarlo acá. Me permite repetir una secuencia de diseños vectoriales. Por ejemplo, acá tengo unas florcitas. Entonces, cuando yo genero el trazo, automáticamente aparece el diseño que yo seleccioné, que igualmente se puede cambiar dentro de esta lista. Fíjense que si yo me acerco, no se pixela ni nada, porque en realidad no son fotos, son simplemente vectores.
Lo más importante es tener siempre un trazado seleccionado, ya sea un trazado o una forma. Acá tenemos las huellitas. Como les comentaba, los diseños pueden variar dependiendo de cada versión. Puede ser que en otras versiones de Corel estos mismos diseños no estén, o puede ser que estén estos y en versiones más nuevas se hayan agregado más a los que ya venían predefinidos, pero es para darle un toque diferente a los trabajos. Recuerden que para acceder al panel, en el caso de versiones más nuevas, tenemos que ir hasta los efectos y ahí entramos a los medios artísticos. Si yo, por ejemplo, tengo acá un recuadro y acá vamos a suponer que elijo en el caso del diseminador, no siempre cambia. O sea, yo por ejemplo acá tenía mi recuadro, voy acá en medios artísticos y elijo el diseño. Entonces, fíjense que acá, como no tengo seleccionado el recuadro, tengo que tener en cuenta ese detalle. Tengo que seleccionar primero el recuadro para poder aplicarle un diseño. Vamos a hacer un clic. Y ahora vamos a probar. Pero fíjense que había intentado colocarlo, pero no se había aplicado y tuve que cambiar y poner otro distinto para poder colocar el que había seleccionado en primera instancia. Por lo general, la opción más sencilla es utilizar el panel de medios artísticos para poder hacer ese cambio. Después están las otras herramientas, lo que es la punta de como fuese una pluma. La diferencia que hay con respecto a lo que es la herramienta de Bezier, más que nada el tipo de trazo, que es un poco más grueso ya desde un inicio, y se puede variar el ángulo de escritura. Por ejemplo, hacemos este mismo diseño, pero fíjense que es distinto, o sea, no está tan recto. Vamos a ponerle 0, y si yo le cambio, fíjense cómo va cambiando acá, ahí se ve mejor, cómo va cambiando la rotación. Esta opción está buena si, por ejemplo, tenemos que hacer un tipo de fuente y podemos armar una letra. Supongamos que quiero armar una. Vamos a hacer. Bueno, no conecté el. Vamos a poner acá. Uy, un poco más prolija. No tengo conectada la tableta digital, pero ahí está. Esto después con la herramienta forma, fíjense que igualmente se pueden corregir los nodos para poder suavizarlo un poco mejor. Ahí quedó un poquito más prolijo. Entonces podría hacer una escritura utilizando la herramienta de la pluma. Y después la última opción, expresión, es como una... También, en este caso es como una pluma, pero la última opción es como un fibrón con una punta muy finita. Así como un marcador. Pero fíjense la apariencia, que es totalmente distinta a cómo trabajar con Bezier. Incluso se ve en el trazado.
Estas herramientas son lindas más que nada si uno trabaja con una tableta digital, ya que se puede usar Bezier para armar las curvas, pero obviamente lleva un poquito más de tiempo poder perfeccionarlas. Entonces, acá en el trabajo práctico 22, lo que propone es usar la herramienta medios artísticos, pero hacer uso del diseminador, que es donde tenemos las formas. Y dentro del diseminador generar estas figuras. Fíjense que son figuras básicas, tenemos el rectángulo con borde redondeado, acá tenemos una cajita, un círculo, el corazón. Recuerden que el corazón ya está dibujado, si ustedes van acá en formas comunes, tenemos el diseño del corazoncito, en caso que no lo quieran dibujar, si no lo pueden armar con Bezier, pero ya lo tienen acá armado directamente. Bien, vamos más para acá. Y el que sí vamos a estar haciendo, porque este es muy sencillo, ni vale la pena hacerlo en la clase en vivo. El que sí vamos a estar viendo va a ser el relleno de malla. Este es el último tipo de relleno, ya que ya habíamos... A ver, vamos a alejarnos un poquito. Habíamos estado trabajando antes en el ejercicio, acá, en los pececitos. Habíamos utilizado el relleno degradado y el relleno de patrón. Y después, ejercicios anteriores, usamos lo que sería, está bien, es un efecto, el Power Clip es un efecto, pero también funciona como un tipo de relleno. Ya que si yo, por ejemplo, quiero colocar una textura dentro de un elemento, usamos el Power Clip. Por ejemplo, acá si quería colocarle una textura de madera, usaba el Power Clip. Entonces, hoy vamos a ver la última herramienta de relleno, que es la herramienta de malla. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay algo que no se haya entendido? Ok. Un pequeño aviso con respecto a esta herramienta de malla. Dependiendo de la computadora que nosotros tengamos, si supongamos es de bajos recursos, o sea, tiene poquita memoria RAM, y cuando estamos trabajando vemos que se tilda, puede ser que este tipo de relleno haga que el programa se vea un poco más, o sea, se sienta un poco más pesado, ya que si nosotros nos descontrolamos con la cantidad de nodos para las mallas, puede generar que el programa se cuelgue, o sea, se tilde. Así que mucha precaución con esta herramienta. Antes de hacer el ejercicio que se encuentra acá, vamos a ver un poquito qué es esto de las mallas. Vamos a crear primero una figura, vamos a trabajar con un rectángulo y después vamos a estar trabajando con un círculo para que veamos unos detalles. Desde acá, donde tenemos las opciones de relleno, que tenemos el relleno interactivo, el relleno inteligente, ahí nos encontramos también con el relleno de malla. En otras versiones, vamos a encontrarlo en la parte inferior, junto con el relleno interactivo. Tenemos interactivo y el de malla. Ya que en versiones más viejitas de Corel teníamos una herramienta llamada relleno, desde donde podíamos elegir el tipo de relleno, uniforme, degradado, de patrón. Y para las mallas están junto con el relleno interactivo, o sea, acá abajito de todo. Después el funcionamiento es exactamente igual. Me aparece unas líneas divisorias, o sea, 2 columnas y 2 filas. Nosotros podemos cambiar y decir, bueno, en vez de tener 2 columnas, me gustaría que tenga 3 columnas. Entonces, en la barra superior,
donde tenemos estas propiedades, yo puedo decirle que tenga 3 columnas, por ejemplo. A diferencia del papel gráfico, donde nosotros establecíamos primero la cantidad de columnas y la cantidad de filas, en el caso de las mallas, una vez que nosotros la aplicamos, podemos igualmente cambiar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que necesitemos. Entonces yo acá le pongo, por ejemplo, 5 columnas y de repente quiero 3 filas. Esto se puede ir cambiando. Vamos a trabajar de a poquito primero. Vamos a hacer 2 con 2. Podemos ver que esta línea punteada representa la división que hay entre columnas y filas, y aparecen, que antes no estaban, estos nodos, tanto en el borde del objeto como por ejemplo en el centro del mismo. Si yo agarro por ejemplo este nodo, le hago un clic, vemos que aparecen los manejadores, los que usamos por lo general cuando trabajamos con las curvas. Vemos que se desplaza y también el manejador que se encuentra acá. ¿Qué ocurre con los nodos que están por afuera? Si yo hago un clic, fíjense que lo que estoy haciendo es deformarlo. Al cambiar de posición estoy deformando mi rectángulo. Lo mismo acá. Yo lo agarro y en realidad estoy deformando la silueta. Así que mucho cuidado con los nodos que se generan por el lado externo. Si los movemos, estamos cambiando totalmente la forma de nuestra pieza. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Voy a hacer un clic acá adentro y fíjense cómo se señalaron los 4 nodos. En el momento que hacemos un clic se marcan los 4 nodos al mismo tiempo. Si yo hago simplemente un clic en este nodo, se va a estar señalando únicamente ese nodo. Hay una diferencia entre hacer un clic y marcar los 4 al mismo tiempo que hacer un clic y seleccionar simplemente uno. Y ahora vamos a verlo. Voy a hacer un clic para que me señale los 4 nodos y voy a elegir un color de relleno. Voy a elegir el verde. ¿Qué fue lo que hizo? Rellenó esta figura adentro de los 4 nodos, lo rellenó en su totalidad con el color seleccionado. Y después afuera empezó a esparcir el color hasta que se desvanezca. ¿Sí? Se va desvaneciendo y se va mezclando con el otro color, que en este caso es blanco. Entonces este recuadro, vamos a hacer acá abajo otro distinto, y le vamos a aplicar también la malla para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces acá estamos con la malla y dijimos que si hago un clic y selecciono los 4 nodos, se va a estar pintando en su totalidad este pequeño recuadro y después el color que usamos de relleno se esparce tanto hacia los costados como hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa si yo de repente, en vez de seleccionar todo, hago un clic y marco simplemente un nodo? Hago un clic acá, por ejemplo. Fíjense que acá simplemente seleccioné este nodo. Hago un clic en el color verde. ¿Y qué fue lo que hizo? Las partes más cercanas a ese nodo, vamos a suponer hasta esta distancia, que es donde está la primera parte de los manejadores, hasta acá, se rellenó en su totalidad con el color seleccionado. Y después el resto se va desvaneciendo. Tanto hacia, bueno, en este caso, hacia la derecha se va desvaneciendo y hacia abajo también se va desvaneciendo. Entonces, ¿qué es lo que significa esta forma de trabajar del relleno de malla? A diferencia del relleno uniforme o el relleno degradado, en el caso del relleno de malla nosotros podemos elegir una sección del objeto para rellenarla de un color. Entonces yo, por ejemplo, hago un clic acá y digo, bueno, esta sección la voy a rellenar con rojo. Esta otra sección voy a hacer un clic, la voy a rellenar con celeste. Este que está acá le voy a poner naranja. Y este otro que está acá le voy a poner verde. Entonces fíjense que pude crear manchas de colores dentro de un mismo objeto. Esto con el relleno degradado, por ejemplo, no lo podíamos conseguir.
yo iba acá al degradado. Está bien, podía hacer una mezcla de colores, empezar con verde, continuar con amarillito, poner rojo, pero en el caso del relleno lineal, generaba la división con líneas de cada uno de los colores. Si elegía radial, me formaba un círculo. En el caso del cónico teníamos este efecto y después en el rectangular teníamos este diseño, ¿sí? Pero no hay manera de conseguir este efecto, al margen que simplemente me admite un solo degradado. Acá puedo poner degradado lineal, pero en la misma figura no puedo venir acá y decir, bueno, acá quiero poner un degradado radial u otro tipo de degradado. Es simplemente uno solo. Y en el caso del color uniforme, directamente el color que seleccionamos. Entonces acá con malla podemos generar esta mezcla de tonos. ¿Qué pasa si hago clic acá en el nodo del medio? Vamos a ponerle un color lila. Y fíjense cómo este color se fue esparciendo y cuando llega se está mezclando con el otro colorcito. ¿Sí? Se hace como una especie de difuminado entre los colores. ¿Qué pasa con estas zonas que están blancas? Fíjense que pertenecen a estos nodos. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un clic acá, puedo colocarle un color. Hago clic acá, elijo otro tono de color. Voy acá. Y me voy acá. Y ahí de a poquito se fueron mezclando. Fíjense que en el caso del amarillo, el amarillo se está mezclando con el celeste. La mezcla de estos dos tonos de color me está creando el verde. Acá, por ejemplo, tenemos un rojo y un amarillo. Y acá se está generando en la mezcla, de manera automática, se está creando como un naranja. Acá tenemos un magenta y un azul más oscuro y entre medio tenemos casi un violeta. ¿Sí? Esa mezcla la está haciendo automáticamente el relleno de malla. ¿Cómo vamos hasta acá con la malla? ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a ver de agregarle más divisiones. Nosotros podemos agregar, o sea, no necesariamente tengo que quedarme con esta cantidad de filas y columnas. Vimos que podíamos agregar más columnas y más filas. ¿Cuál sería la utilidad de agregar más cantidad? Fíjense que si yo, por ejemplo, necesito que una porción, supongamos que voy a señalar estos 3 puntos, mantengo presionado y arrastro. Este tipo de selección rectangular la podemos modificar desde esta lista desplegable, ya que tengo dos tipos de selección. Una se llama rectangular y otra se llama mano alzada. La diferencia entre rectangular y mano alzada es que, supongamos que yo quiero seleccionar este nodo y este nodo. En vez de ir con la tecla Shift, hacer un clic, Shift, un clic, Shift, un clic, yo podré ir acá con mano alzada, mantener presionado y sin soltar, rodear estos 3 nodos. Y ahí lo tengo, y tengo los 3 nodos seleccionados, cosa que no podría hacer con la herramienta rectangular, ya que en cuanto quiera hacer una selección, de acá hasta acá me señala todos los nodos que están en el medio. Entonces, dependiendo la forma en que yo quiera seleccionar los nodos, voy a poder cambiar entre rectangular o mano alzada. Entonces acá selecciono estos 3 y le doy un color. Vamos a elegir un color cualquiera. Vamos con el celestito. Como les había comentado, en el área que nosotros seleccionamos primero, fíjense cómo se completa en su totalidad con este mismo color. Y después, a medida que avanza el color y llega a los próximos nodos,
estos que están acá funcionan como un límite. Entonces, como estos nodos no tienen color, vamos a suponer que es blanco, está transparente, entonces se va desvaneciendo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no quiero que este celeste llegue hasta acá, hasta este punto de desvanecimiento? Quiero que, por ejemplo, se frene justo acá. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que agregar otra columna. Entonces, acá, por ejemplo, podría poner, quiero 3 columnas. ¿Cuál es el problema? Yo acá tenía una línea en el medio que representaba justo la división, o sea, la mitad del rectángulo. Al haber puesto 3, Corel, ¿qué es lo que hace? Distribuye el ancho de las columnas para que queden todas del mismo ancho. ¿Qué pasa? Yo no quiero que me desplace la que estaba en el medio en otra ubicación. Voy a volver para atrás. Quiero que esta quede acá y me permita crear una justo en este punto. Entonces lo que hacemos es, con la herramienta de malla, hago doble clic y ahí genero manualmente una división. Que acá igualmente me lo está contando. Me dice, bueno, ahora tenés 3 columnas. Pero yo elegí en qué posición exacta quería hacer la división. Al haber agregado otra línea, voy a seleccionar. Voy a hacer lo mismo, marco estas 3 y lo relleno. Y fíjense cómo cambió. Ahora se rellena un pedazo un poco más chiquitito y se expande, pero no llega casi hasta acá. Llega casi al límite de la otra división. Entonces, estas divisiones me permiten hacer eso, generar límites para que al momento de rellenarlo no se sature, o sea, no se llene de este mismo color. O sea, ese color no se expanda. Lo mismo, supongamos que quiero crear una línea recta acá. Entonces, esto si yo lo relleno, por ejemplo, vamos a ponerle verde. El relleno verde, ¿qué es lo que hace? Acá está bien, encontró un límite. Entonces el relleno no se va a estar expandiendo. Llega acá y listo. Pero acá no hay ningún tipo de límite, entonces casi se expande hasta llegar a los otros 3 nodos. Entonces voy a decir, no, yo quiero que haya un límite. Y el límite lo voy a poner acá y acá. Entonces marco estos 3 nodos, lo relleno y fíjense cómo quedó una línea recta. Esto igualmente yo lo puedo modificar. Supongamos que digo, bueno, pero estos 3 nodos me quedaron muy juntitos. Los puedo seleccionar y fíjense que, bueno, lo ideal sería trazar una línea guía. Y ajustarlo, a ver, encajar en líneas guías, ahora sí. Entonces ahora este nodo, vamos a moverlo. Y ahí vemos cómo le vamos cambiando lo que es la posición. Y ahí se va expandiendo un poquito más. Vimos que estos nodos, en el momento que le hacíamos un clic, aparecían los manejadores. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo agarrar este nodo y no necesariamente tiene que quedar fijo ahí de manera recta. Yo puedo agarrar el nodo, mantener presionado y cambiarlo de posición. Y fíjense cómo se genera esta figura. Este tipo de forma no lo podríamos crear con ningún tipo de los otros rellenos. Podremos hacer la curva un poco más grande, incluso mover desde acá. Vamos a hacer un clic en este nodo y lo voy a devolver.
Y ahí tengo un tipo de relleno. Si yo de repente agarro estos nodos y los relleno, se van a estar mezclando y fíjense cómo queda justo ahí en el medio. Si yo agarro estos y los elimino, eliminar nodos, ahí se expande el azul y queda el relleno. Vamos a eliminarlo. Esto sería en el caso de los rectángulos. ¿Qué pasa si yo tengo una figura circular? Vamos acá con la malla. Automáticamente me genera esta cantidad, pero si yo, por ejemplo, agrego más divisiones, fíjense cómo cambia y ya no son líneas rectas, sino que las líneas tratan de ajustarse un poco a la curvatura del objeto. Y puedo agregarlas. Igual que en el caso anterior, voy a volver para atrás, yo puedo agregar, puedo hacer doble clic acá y agregar manualmente más divisiones. Yo podría seleccionar estos nodos y darles un color de relleno. Y fíjense cómo queda simplemente esta sección pintada con este color. Agarro estos nodos que están pegaditos en el borde y les doy un relleno. Después agarro estos otros y puedo darles otro color de relleno. Y ahí se va mezclando con el color anterior. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a seleccionar estos cuatro al mismo tiempo? Si yo le doy un color, vamos a poner el de violetita, fíjense que se resalta mucho. O sea, yo hago un clic acá y queda como una especie de mancha. Una forma de suavizar el color, como para que se mezcle o se fusione con el otro, en vez de hacer un clic directamente sobre el color y que ya se marque y que ya aparezca, lo que podemos hacer lo siguiente. Con la tecla control yo puedo ir haciendo clics sobre el color. O sea, mantienen presionado el control, van al cuadrito de color y empiezan a hacer un clic. Y fíjense cómo de a poquito se va rellenando. Entonces no es lo mismo ir colocando de a poquito la tonalidad verde que hacer esto directamente. Entonces con la tecla control yo voy mezclando los colores. Ahora mismo en el rojo, puedo ir de a poquito con el rojo. Me tiraré el amarillo, selecciono y empiezo a colocar un poquito de amarillo. Entonces se hace una mezcla un poco más suave. Igual que en el caso anterior, yo puedo agarrar los nodos y moverlos. Mucho cuidado. Por ejemplo, acá se hizo un cruce, si se fijan bien acá hay como una pequeña curva y se está mezclando un tono con otro. Cuando se hace este cruce se puede generar este efecto que es como que se rompe la malla, porque se están entrelazando. Entonces tengan cuidado que los nodos no se estén entrecruzando. Pues algo muy común. En un principio las mallas pueden costar un poco, ya que hay que tener en cuenta mucho el tema de las posiciones, las curvas, cuánto espacio está ocupando una parte con respecto al otro diseño. También hay que tener cuidado con estos nodos y las curvas que se generan hacia afuera.
Acá, por ejemplo, me quedó una curva, pero me está faltando un manejador acá que no lo estoy visualizando. Acá está. Ahora sí. Ahí está. Lo que hay que tener cuidado cuando estamos utilizando la malla, más allá de la cantidad de filas y columnas, en un principio siempre es mejor trabajar de a poquitas cantidades. Decir, bueno, en un principio si necesito pongo 3 para empezar y voy agregando el resto, pero no desde un principio, antes de empezar a pintar, ya agregar un montón de mallas. Podés como trabajar con muchos nodos. Va a llegar un punto que no vamos a entender muy bien la figura, ¿sí? Y con mover un poquito un nodo, capaz estamos afectando otra zona del diseño. Así que lo más recomendable es primero trabajar con poquitas divisiones. Entonces acá vimos que en el caso del círculo se adapta a la silueta del círculo. Si yo dibujo una elipse y le aplico la malla, vemos que también se adapta a la silueta de la elipse. ¿Qué pasa si yo armo una forma con Bézier? Por ejemplo, algo así. Vamos a darle curva a todo. De esta manera. Y vamos a aplicarle una malla. Fíjense lo que ocurre acá. Se genera una división. Acá más o menos sigue el recorrido. Vamos a hacer acá doble clic. Y vemos que más o menos de a poquito la malla. Yo esto igualmente lo puedo acomodar sin ningún problema. Si hay algún nodo que no necesito, lo puedo eliminar incluso. Entonces, ahí más o menos conseguimos una silueta que se adapta un poquito a la... O sea, una malla que se adapta un poquito a la forma. Pero puede llegar a pasar que, dependiendo de la figura con la que estemos trabajando, puede ser que la malla no trabaje de manera correcta. Acá, por ejemplo, agregué una fila y esta fila está haciendo esto. Fíjense por dónde va. Viene por acá, por acá, por acá, por acá, y de repente acá salta. O sea, sale del objeto y después vuelve a meterse. Todo lo que yo tengo que hacer es tengo que venir hasta acá, correr un poquito las mallas que están generadas y ahí recién poder corregir la curvatura más o menos de este objeto. Pero esto es algo muy común que ocurre con las mallas, o sea, no se preocupen si en algún momento se deforma y aparece una figura como esta. Yo puedo seleccionar acá con mano alzada. Dice, bueno, quiero que estos nodos que están acá tengan otro color. Entonces fíjense como ahí se generó. Acá en este caso, como están muy pegados los nodos unos con otros, entonces la mezcla no es tan suave. Este es uno de los mayores problemas de trabajar con las mallas, cuando tenemos una figura totalmente que no sigue la geometría básica, ya que cuando se hace la malla de una forma u otra, lo que trata de hacer es conectar un punto inicial y un punto final. Yo hago doble clic acá y estoy conectando un punto
sigue la ruta y conecta otro punto con la silueta. Lo mismo para las filas, hago doble clic acá y genera la silueta. En el caso del rectángulo lo mismo, tenemos un punto inicial, un punto final y trata de más o menos acomodarse a la forma del objeto. En este caso es un poco más complicado para Corel interpretar dónde tiene que iniciar y decir, bueno, a ver, más o menos cuál sería la otra cara, o sea, la otra parte del objeto, como para decir, bueno, este punto que está acá, tengo que conectarlo con este otro. Entonces uno de los mayores retos cuando estamos trabajando con Maya. Entonces, con esta introducción vamos a empezar a armar este diseño que va a llevar tiempo. O sea, yo acá voy a tratar de hacerlo para que alcance la clase, pero a ustedes les va a llevar un poquito más de tiempo diseñarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer es una copia. Así puedo tener mi globito al lado. Y vamos a recortar. Y acá voy a ir con forma porque no quiero ver esto. Listo. Hago clic derecho y voy a bloquearlo para que no se esté moviendo. El primer paso que vamos a hacer es, necesito un fondo y este fondo tiene que ser degradado. Así que con la herramienta rectángulo voy a hacer doble clic para que se inserte un recuadro que sea del tamaño de mi hoja. O sea, automáticamente va a capturar las dimensiones del documento. Una vez que ya lo tengo acá, vamos a crear un relleno degradado. Me voy al relleno interactivo, elijo la opción degradado, por defecto está en lineal y así lo voy a dejar, y lo que le voy a cambiar es la dirección. Este cuadrito que está acá, lo voy a llevar hasta acá, y ahora este acá abajito. Listo. Y ahora le voy a asignar un color. Este mismo color, vamos a hacerle un poco una tonalidad un poco más oscura y quisiera como un gris, como para apagar el color. Estoy manteniendo presionada la tecla control para mezclar las tonalidades. Y después este blanco voy a hacerlo con control, tipo como un amarillito, y después le voy a agregar un poco de gris para apagar el color. Vamos a poner un poco de celeste con control y ahí quedó un poco más azul. Uy, ahí está. Y aquí, ahí puede estar. Una vez que tengo el fondo, vamos a sacarle el contorno, clic derecho y listo. Y bloqueamos. Acá vamos a hacer una elipse. Lo más recomendable es trabajarlo de esta manera, así recto, y después lo giramos. Pero igualmente, o sea, es una recomendación si ustedes ya quieren tener el globito en esta dirección, inclinado, y después pintarlo, lo pueden hacer sin problemas. Una vez que ya lo tengo, voy a ir con el relleno de malla. Ahí está. Y acá, fíjense en este detalle, tenemos distintas tonalidades, porque
A es con la tecla, o sea, mantenés presionada la tecla control del teclado. Esta la mantenés presionada y sin soltar vas haciendo clic en el cuadrito del color. Luego, por ejemplo, le das primero un color base, o antes de darle un color base directamente mantenés control y no soltas la tecla control y vas haciendo clic en el color con el botón izquierdo. Vamos a ponerle acá blanco porque no tenía color. Entonces ahí. Y con control presionado. Ahí por ejemplo va pasando a verde. Ahí lo estoy mezclando con amarillo. Acá una mezcla con rojo. Entonces primero le damos un color base. Puede ser blanco, puede ser el color que nosotros necesitemos. Y después ahí lo vamos mezclando. El truco está en no soltar control mientras... Y en el degradado lo mismo. Creas primero el degradado, o sea, tiene que haber un color de relleno, sí o sí. Ahí está. Entonces vas acá, haces un clic. Y si yo, por ejemplo, al negro le quiero dar otra tonalidad, por ejemplo, este negro quiero pasarlo un poquito más a celeste, con la tecla hago un clic primero para señalar que quiero cambiar este color, mantengo presionada la tecla control y con el botón izquierdo, con el principal, voy haciendo clic en el color. Uy. Hago lo mismo, hago un clic para señalar el colorcito que quiero cambiar, control presionado y lo voy cambiando. Un clic. Y lo vamos cambiando. No, de nada. Listo. Y aquí nos vamos con malla. Entonces, antes de comenzar, vamos a analizar un poquito la forma en que está el relleno. Tenemos un punto de luz acá en el medio, que si nos fijamos bien es como blanco, justo acá, y alrededor se empieza a mezclar. Un amarillo bien clarito, y después se mezcla con el resto de los colores, que es el que más predomina, es este amarillo mezcla con naranja. Pero acá tenemos sí o sí un pequeño punto de luz, que puede ser un blanco puro en un principio, después se va haciendo, se va mezclando con el amarillo, o puede ser un amarillo bien clarito. Pero lo importante es que tiene que tener esta forma, o sea, tiene que ser como un círculo para que sea un destello. Después tenemos acá en el contorno, vemos cómo se resalta un poquito de verde, y después lo mismo acá, tenemos otro contorno que más o menos se resalta, en este caso verde, naranja. Y después acá en esta sección tenemos como un amarillo clarito, pero no llega a ser tan claro como el destello. Después el moño, lo hacemos aparte. Así, vamos por partes. Primero, vamos a ver si podemos conseguir esta sección. Vamos a hacer doble clic acá. No importa si se rellena un color. A ver, más o menos por acá. Hay una mitad. Y acá, para hacer algo circular, recordemos lo siguiente. Cuando hacemos un clic en el nodo, aparecen los manejadores. Estos manejadores podemos curvarlos. Vamos a ver cómo hacer el círculo. Vamos a poner un... acá voy a elegir este. Este va a ser el punto de luz. A partir de acá, ahí voy a tener el punto de luz.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo esto lo pinto, voy a seleccionar, vamos a cambiar al rectangular, voy a darle un color amarillo mezclado ya con el naranja. Más o menos así, como para ya tener una base y poder hacer bien el destello. Si yo lo dejo así como está, no solamente no tiene una forma circular, sino que además, en el momento que yo lo rellene con blanco, ¿qué va a pasar con el color? Se va a ir tanto para arriba como para abajo. A los costados no tanto, porque si se fijan bien tenemos los límites que me dicen, bueno, el color va a llegar más o menos hasta acá. Y más de acá no va a pasar. Pero acá arriba y abajo sí, no tengo límites, así que se va a desparramar hasta esa dirección y hasta la otra. Es más, lo voy a hacer, un clic y ya vemos cómo se expandió. Me quedó algo ovalado. Así que voy a establecerle un límite, le voy a decir no, vas a llegar más o menos hasta acá. Oso. Y hasta acá. Hacemos un clic, pinto el destello y vemos que me generó un pequeño puntito. Y ya tengo un destellito. ¿Qué pasa si yo quisiera que ese destello sea un poco más grande? Podría hacer lo siguiente. Podría hacer todo y ponerlo amarillo. Si yo le pongo, recuerden, si acá le pongo blanco se expande demasiado. En cambio amarillo, fíjense cómo se genera como una pequeña mancha en esa sección. ¿Cómo consigo para que sea redondo? Agarro los nodos y los empiezo a redondear. Y me va a pasar esto, que de repente quiero girarlo y me está girando también esta curva. Recuerden que cuando nosotros vimos la herramienta Bezier, tenemos los distintos tipos de nodos. Teníamos el nodo asimétrico, el nodo uniforme y el nodo simétrico. En este caso, fíjense que está seleccionado el nodo uniforme. Por lo tanto, cuando yo muevo un manejador, se mueven los dos al mismo tiempo. Lo mismo ocurría con el nodo simétrico. Si yo movía uno, se movía el otro automáticamente. La diferencia que había entre uno y otro es que en el caso del nodo uniforme, yo podía controlar la distancia de la manecita individualmente de la otra. En cambio, con el nodo uniforme, movíamos una manecita y se movían las dos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero girar y quiero hacer una curva acá, pero no quiero que acá también se mueva. Entonces, acá lo que voy a hacer es convertirlo en nodo asimétrico, para que me permita mover un solo manejador. Hacemos clic acá, nodo asimétrico. Nodo asimétrico. Y acá lo mismo, nodo asimétrico. Y ahí vamos generando un círculo. Obviamente no va a quedar un círculo perfecto, pero dentro de todo ya no va a ser rectangular, sino que se va a ver un poquito más redondeado. Y ahí tenemos un círculo. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un clic acá. Y ahora el destello, fíjense que se hizo un poco más redondo y al haberle cambiado la posición, fíjense que quedó bien redondito. Acá, más que nada ovalado, pero fíjense que si yo agarro, puedo seguir expandiendo y va cambiando la apariencia de mi destello.
Por eso, como les decía, este trabajo les va a llevar tiempo. Y acá, por ejemplo, es demasiado blanco. Vamos a bajarlo un poquito con amarillo. Si yo, por ejemplo, hago doble clic acá, puedo agregar otra división. Y lo vamos cambiando. Fíjense que incluso si yo agrego acá una pequeña fila, automáticamente ya más o menos se adapta a la curva que yo le di antes. Y ahí lo vamos generando la mancha. Esto se puede hacer, lo pueden acercar, si lo quieren hacer un poco más pequeño, lo pueden alejar. No se olviden de este detalle, si mueven un manejador y ven que se mueve el otro, lo cambian a asimétrico, para que se quede quieto. Quieto ahí. Puedo ponerle acá nodo uniforme, para que al moverlo se expanda la curva de ambos. Y ahí se va armando. Después, en el caso de los contornos, fíjense que acá estas líneas se agregaron, pero únicamente en esta sección. Yo si hago doble clic acá, vemos que se agrega de esta parte. Si hago doble clic un poquito más en esta sección, ahí recién se están agregando a esta parte. Así que acá, por ejemplo, si yo quiero crear una línea acá divisoria, podría hacer doble clic acá sobre esta línea. Y ahí fíjense cómo se generó otra niñita por acá. Y puedo agarrar este nodo y estirarlo un poco. Acá, fíjense que viene desde acá, desde esta sección, o sea, desde esta parte, y va todo más o menos por acá. Entonces, al haberle hecho un clic, se agregó, está bien, una columna en esta sección, que sería esta que está acá. Pero esta que está acá es muy finita y finaliza ahí. Y listo, ahí murió. Entonces yo acá necesito crear la parte siguiente. Doble clic. Y ahí se va agregando. A medida que lo vamos necesitando, vamos añadiendo el resto de los nodos. Vamos a poner ahí, voy a poner un naranja. Fíjense como acá se hizo un pequeño reborde. Si yo el reborde lo quiero hacer un poco más ancho, entonces fíjense que tiene un límite acá. Entonces este límite lo voy expandiendo. Digo, bueno, vamos a dejar que este naranja se expanda más.
Así lo vamos corriendo. Pueden seleccionar varios nodos al mismo tiempo y correrlos juntos. Ahí está. El problema que tiene, fíjense que recién se me borró, porque si hago doble clic en un nodo se borra. Entonces sabemos cómo tenemos acá este borde. Presten atención a las tonalidades de colores. Este que está acá que está demasiado amarillo, así que yo tendría que poner un poco más de naranja para que se mezcle con el otro tono de color y no quede tan cortado. Acá por ejemplo no se está haciendo, o sea, no se nota tanto una mezcla, se nota mucho la división de colores. Acá es muy amarillo y acá es demasiado naranja. Después, si acá por ejemplo quiero hacer este otro manchón, lo mismo, fíjense que acá prácticamente no tengo ningún tipo de nodo. Si en algún momento digo, no, la verdad que no me está gustando cómo queda, lo más recomendable, bueno, sería borrar directamente toda la figura. Pero, por ejemplo, acá tiene una opción que dice borrar malla. Borrar malla elimina la mayoría de los nodos, pero fíjense que igualmente les deja estos nodos que se encuentran acá. Si yo, por ejemplo, dibujo una elipse y voy acá a los nodos, tenemos acá 1, 2, 3, 4, y acá fíjense que me creó, tengo otro por acá, otro por acá, otro por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Elimina la mayor parte de la malla, pero no todos los nodos. Hay nodos que sobran. Entonces acá tenemos, necesito una línea más o menos por acá. Y aquí. Vamos con control y vamos de a poquito generando, ¿sí? Fíjense para que no quede muy de golpe una mancha. Acá por ejemplo está el límite demasiado cerca, así que esto puedo bajarlo un poquito. Uy. Acá se puede hacer un poco más oscuro. De a poquito lo van haciendo cada vez más oscuro. Todas las partes que necesiten las van seleccionando y las van pintando. Vamos a poner acá. Y vamos a hacerle un amarillito. Vamos a ponerle un blanco y una mezcla de amarillo. Tengan cuidado
si mueven los nodos de afuera, fíjense cómo se deforma la figura. Fíjense cómo se resalta. Tengan cuidado acá con las mezclas. Si es necesario acá, en vez de darle tanto blanco, le voy a dar un poquito más de naranja. Se puede seleccionar. Y acá vamos a hacer esto un poco más grande todavía. Fíjense, nunca se queden con la primera impresión de decir, bueno, ya está listo, terminó, porque siempre hay que hacer modificaciones. Cómo va cambiando, se va expandiendo cada vez más. Y ahí se va cada vez mezclando más. Acá quedó demasiado amarillo. Y ahora un poquito amarillo. Acá me quedó una mancha. Y acá voy a ponerle más naranja. Y acá más naranja.
ya que le di naranja a los otros, le voy a dar un naranja un poco más fuerte a este, para que se resalte. Y de ser necesario, acá sigo dándole un poquito más redondeado. Y aquí este asimétrico. No se preocupen si no les queda bien a la primera, pues como cuando empezaron a usar la herramienta Bezier, que la herramienta Bezier tiene sus vueltas, o sea, uno hasta que no practica bien, lamentablemente no queda de otra que seguir peleando con Bezier. Aquí practicando. Ya en este caso lo voy a dejar acá. Una vez que lo tienen, ahí después se puede girar. Y voy a hacer el monito. Así que con Bezier vamos a hacer acá. Ahí está listo. Vamos a convertirlo todo en curva. Y fíjense que las puntas son curvas. Así que voy a seleccionar estos nodos y le voy a poner nodo uniforme. Y si acá quiero que quede un poquito más redondo, recuerden, tienen que usar acá, por ejemplo, nodo uniforme. Bien, acá, por ejemplo, más o menos ya estaría. Vamos a girarlo. Y acá vamos a darle el relleno de malla. Bien. Y esto es lo que yo les había comentado antes, que si yo, por ejemplo, doble clic, fíjense que no se están conectando. A mí me gustaría que de esta sección se conecten con este punto. Y si hago doble clic, acá, por ejemplo, me gustaría que se conecte acá. Y fíjense que hice doble clic y se fue para acá, en otra dirección totalmente distinta. Acá también está atravesando la figura. Entonces, una de las posibles soluciones para este tema es la siguiente. No siempre funciona, pero se puede probar. Dibujar un recuadro y en base al rectángulo diseñar esta figura. Entonces acá vamos a convertirlo en curva. Vamos a agregar los puntos. Acá necesitamos una división. Así que
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar un nodo acá y un nodo acá. O sea, tanto arriba como abajo. Nodo acá y nodo acá arriba. Vamos a convertir todo en curva. Y acá, siguiendo más o menos la ubicación de estos nodos, más o menos cerquita, los vamos colocando. Esta parte puede ser que sea un poco más complicada, porque sí o sí necesitamos hacer una curva. Lo mismo. Y acá, se me está cruzando un nodo con otro. Y acá lo mismo, este nodo se me está cruzando con este otro. Vamos a ir acá con el relleno de malla. Acá, por ejemplo, vemos que está acá. Este se está conectando con el de abajo. Este se va conectando acá. ¿Sí? Entonces, más o menos, vamos a hacer doble clic. Vemos cómo está siguiendo. Y si yo comparo, por ejemplo, esta malla que acabo de conseguir con esta otra, vamos a girarlo. Tenemos esta malla que está un poco más prolija. Y si la comparo con esta malla, fíjense que nada que ver una con otra. Entonces, partiendo de un rectángulo se va armando la figura. Es un detalle para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí es un poco más sencillo. Fíjense que manipular esta malla va a ser más sencillo que tratar de hacer el relleno con esta otra malla. Fíjense cómo se entrecruzan y acá tenemos, como fuese en una caja, líneas horizontales y líneas verticales. Y acá tenemos líneas diagonales, o sea, no tenemos ninguna horizontal ni vertical. Así que les quedaría a ustedes de tarea. No se olviden de guardar, súper importante, guardar cada tanto mientras están trabajando.